Únete a las charlas con la doctora de California, donde hablamos de salud de forma sencilla. Presentado por la Cirujana General de California, aquí hablamos de temas que son importantes en tu vida diaria. Desde salud mental hasta nuevas ideas médicas que mejoran la salud pública, hablaremos de lo que más importa a la gente en California y sus comunidades. Fácil de entender, motivador y pensado en ti, ya seas un profesional de la salud, activista, o alguien que solo quiere saber cómo vivir mejor. Estas charlas son una fuente segura de información y consejos. Tu salud es clave para un futuro mejor. Sigamos juntos en salud. Hola, soy la doctora Diana Ramos, cirujana general de California. Aquí con ustedes en otro episodio de la salud y bienestar. Es un placer tener al doctor Ilan Shapiro, pediatra de Altamed y un gran defensor de la salud de nuestras familias. Junio es el mes de la salud del hombre. Vamos a hablar ahora de temas importantes para el bienestar, no solo de los hombres en nuestra vida, pero de nuestras familias también. El doctor Shapiro nos tiene consejos claros y fáciles de aplicar en casa. Gracias por acompañarnos. Me da un placer para presentarles al doctor Ilan Shapiro. Ilan Shapiro no solo es un amigo, pero es un gran líder, un pediatra, trabaja en Altamed y es un defensor de la salud de nuestras familias. Doctor Shapiro, un placer en tenerlos aquí con nosotros porque sé que usted nos va a dar información no sobre la salud, que ahora queremos hablar sobre la salud de hombres, salud de hombres y papás y nuestros hijos. Por favor, empecemos con la primera pregunta, pero verdaderamente es un gran placer para tenerlo usted aquí ahora. Doctora, es una emoción completamente la mía de estar con usted y con toda la gente de California en este momento, porque realmente hay pocos foros donde podemos platicar lo que es la importancia de cuidarnos y muchas veces como hombres se nos olvidan ciertas cosas y como papás y como muchas cosas pasan en la vida, pero me gusta mucho este foro. Gracias, doctor Shapiro. Entonces, empecemos con la primera pregunta. ¿Cómo ha cambiado su perspectiva sobre la salud de los niños desde que se convirtió en padre usted? Yo sé que tiene usted dos hijos y la vida cambia cuando uno tiene nuestros hijos, pero no solo es usted pediatra, pero es padre, es hombre. Explíquenos más, por favor. Ay, con muchísimo gusto. De entrada, pues lógicamente todos sabemos que cuando empieza la parte de médica, la parte de estudiar, uno siente que tiene toda la experiencia del mundo y más como pediatra. Entonces, según yo, ya estaba preparado perfectamente para el mundo de ser papá, de ser pediatra, pero la verdad, al momento que tuve a mis hijos, fue un momento sumamente especial. Y déjame contarle por qué. Porque muchas veces como doctores pensamos que el libro nos dice todo, pero casi al momento de tener a mis hijos, quería hablarle a todos los pacientes que tuve antes a pedirles disculpas. Disculpas por todas las cosas que le dije, porque muchas cosas es el libro y otra cosa es la realidad como humanos y el toque de la finura de ser papá, el hecho de no dormir, el hecho de andar viviendo y estar trabajando y tratando de darle todas las cosas que necesitamos para nuestra pareja, para los niños. Y muchas veces eso no está escrito en los libros. Entonces, realmente me hizo mucho más sensible a la realidad humana. A realmente decir, bueno, una cosa es el libro y otra cosa es que sea doctor, pero estamos de humano a humano. La conexión cuando tenemos a un paciente enfrente de nosotros no debe de ser de entre, como antes se describía del paciente y el doctor que está ahí arriba y va a decir las órdenes al revés. Todos comemos, todos dormimos, todos nos estamos, el tiempo está pasando sobre nosotros y fueron de las cosas bonitas que me hizo reflexionar, de que tengo que ser mucho más humano, tengo que abrir mi corazón muchas más veces y sobre todo ser mucho más noble y honesto con mis pensamientos, porque muchas veces, pues como padres de familia, tenemos tanto peso en nuestra espalda de lo que hemos vivido, lo que le queremos prometer y dar a nuestros hijos, y por otro lado está la realidad.
Y justamente el balance entre la parte científica, la realidad y lo que queremos de nuestros sueños es la parte clave que tenemos que marcar. Así es, muchas veces yo les decía a las mujeres cuando acababan de tener su bebé, a las familias, al mamá y al papá, quisiera decirles que hay un libro que su hijo va a seguir las instrucciones o que vamos a poder detectar con anticipación los problemas o solucionar los problemas, pero desafortunadamente no hay ningún libro y es la humanidad, como usted dijo, es la humanidad, el ser humano, es que todos tenemos los mismos deseos de tener una familia, de tener salud y teniendo nuestros hijos nos da una nueva perspectiva como médicos y mucho más paciencia. Eso fue lo que yo encontré cuando yo tuve a mi hijo. Eso todo cambia. Gracias por esa respuesta. Y ahora, ¿qué consejos les da a los papás para que se involucren más en el cuidado y el desarrollo de sus hijos? Ya sabe, todos estamos trabajando mucho, llegamos cansados y tal vez nuestros hijos quieren nuestra atención o quieren que hagamos algo con ellos los fines de semana. ¿Qué consejos, cómo es el balance que usted hace en su familia? ¿Qué consejos nos da usted? De las cosas más importantes que he visto es que realmente para qué trabajamos, para qué estamos haciendo todas estas cosas, para poder brindarle una seguridad a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro futuro. Pero no nada más es garantizar el futuro, es garantizar lo que está pasando hoy. Y sí, tenemos dos o tres trabajos, estamos corriendo, estamos desvelados, estamos muy cansados en todas las cosas que estamos haciendo, pero es sumamente importante reflexionar en el ejemplo que le queremos dar a nuestros hijos. Si realmente podemos darles 20 minutos, media hora por día o el fin de semana, aunque sea un par de horas, tenemos que estar con ellos. Entonces, ahorita que estamos viendo en un mundo electrónico, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es tratar de dejar todas esas tabletas, teléfonos, computadoras, juegos y realmente estar físicamente en el mismo espacio que nuestra familia. Porque muchas veces, pues nada más queremos prácticamente conectarnos otra vez que al programa de medios sociales, que el chisme del Facebook, que el WhatsApp, pero en ese momento estamos perdiendo a nuestros hijos. Entonces, la primera parte es asegurarnos que cuando estemos presentes, estemos presentes. Si le podemos dar 5 minutos, que sean los mejores 5 minutos del día de nuestro hijo o o de nuestra hija y que podamos estar con ellos. Eso, o sea, acompañarlos para la lavada de dientes, contarles una historia, leerles un libro antes de dormir. Estas cosas empiezan a crear un vínculo. Otra cosa que me fascina hacer es cuando existe la oportunidad de poder comer todos en familia, es asegurar de empezar con un par de preguntas. La primera pregunta es tres cosas que nos gustó del día. Y muchas veces trato de yo empezar para poner el ejemplo y de tres cosas que me gustaron del día. Pues salí a hacer ejercicio, pudimos ayudar en esto, algo que estaba esperando la buena noticia llegó. Y muy importante, y aquí está donde viene la parte clave. La parte clave es cuando preguntamos qué cosas nos hubiera gustado cambiar del día. Porque de esa manera les estamos enseñando a nuestros hijos la realidad de que sí hay muchas cosas buenas, pero también pueden ya haber cosas malas y queremos resolverlas. Entonces, si tuve un problema con un paciente, tuve alguna pelea con algún familiar, algún amigo, alguna amiga, ¿cómo, cómo realmente pasó y lo que me gustaría hacer para poder mejorar eso? Porque de esa manera nuestros hijos entienden que, bueno, o sea, sí somos los padres de familia, sí damos el ejemplo, y lo más importante es que seguimos siendo humanos y también resolvemos nuestros propios problemas. Entonces, de esa manera puede ayudar. Y por último, sin importar dónde estemos y cuando estemos con ellos, la idea realmente de hacer cosas físicas. Y no quiero que se vuelvan maratonistas, no quiero que se vuelvan que se vayan a las Olimpiadas, pero si pueden salir a correr 20 minutos o agarrar un canal en el canal de YouTube y poner música y bailar y hacer una bailada por 20 minutos, las cosas físicas también hacen una gran diferencia. Y poner el ejemplo, nosotros como padres de familia, es todavía más importante para ellos.
Muy buenos consejos y me gusta esas conversaciones que usted tiene con su familia porque es tan importante. Muchas veces ahora los niños ya no saben cómo tener conversaciones porque están, como dice usted, siempre en el celular y hay que evitar esos celulares a lo más tarde que se pueda porque forman hábitos muy negativos, pero me encanta ese hábito de leer un libro verdaderamente, físicamente, tener un libro en las manos, enseñar a nuestros hijos cómo leer y verdaderamente cuando uno está con ellos, como usted dice, 5 minutos son 5 minutos buenos, verdaderamente cara a cara. Me da mucha tristeza cuando veo a los papás, a las mamás que están en el celular caminando con los bebés y el bebé está tratando de tener la atención de la mamá, sonriendo, bateando, moviendo las manitas, pero la mamá, el papá están viendo el celular y digo, ay, Dios mío, ¿cómo es que no le está poniendo atención a ese bebé tan lindo que está enfrente de ellos? No hay que olvidarnos que todo el tiempo que nuestros hijos están con nosotros, hay que darles la atención máxima que se pueda. Pero gracias por estos consejos y los consejos de también 3 cosas buenas del día. Eso les ayuda a enfocar a los niños, a la demás familia, en todo lo bueno que tenemos en la vida, porque muchas veces si oímos las noticias nos olvidamos de lo que está pasando y todo lo bueno que hay en nuestras familias. ¿Tiene usted algunos otros hábitos saludables que trata de modelar en casa con sus hijos? Nos dijo de bailar, de mover. No sé si usted juega soccer, si usted tiene otros hábitos que hacen en tu familia. Doctora Ramos, desgraciadamente el fútbol nunca se me dio y nada más me metían puros goles. Entonces, por ahí no pude realmente ayudar en nada. Lo, lo que sí hago mucho con ellos es, tenemos, y eso empezó hace prácticamente casi 8 meses, 9 meses, donde hicimos un reto entre la familia de correr por lo menos 1 milla diaria. Entonces, cuando regreso del trabajo y llego un poquito antes, corro con ellos, pero definitivamente los fines de semana, parte de la rutina es estar con ellos y correr esa milla, porque de esa manera no es tanto el sufrimiento, pero es la disciplina de que, pues, no nada más, es como si estamos en el sillón y les decimos, váyanse a jugar y diviértanse afuera y nosotros estamos con un refresco y viendo la televisión. La verdad, eso no funciona. Por eso es muy importante tener la combinación de las cosas que tenemos enfrente de nosotros y dar el ejemplo. Entonces, eso de la corrida, y digo, y si no hay un parque o algún lugar seguro para que corran, no pasa nada. Lo pueden realmente hacer 1 hora o 20 minutos de bailada o de ejercicios. Hay muchos videos padrísimos para hacer ejercicio en casa, en la familia, con la familia, y también agarrar esos 20 minutitos y hacerlos todos juntos, porque de esa manera no nada más estamos diciendo las cosas, sino estamos poniendo el ejemplo y divirtiéndonos con la familia. Así es, me encanta eso. Todos en familia y también si está el abuelito, la abuelita, la tía, todos a bailar. Y especialmente si ya estamos aquí por varias generaciones, son nuestras tías y abuelitos que nos pueden enseñar cómo mantener los bailes de nuestros países, las cumbias, la salsa, cómo es que se baila. Hay que enseñarnos unos al otro mientras que estamos moviendo y divirtiendo. Me encanta esa idea. Gracias. Y como estamos celebrando ahora junio, el mes de los hombres, estamos tratando de alertar a todos que muchas veces los hombres no les gusta ir al médico, no les gusta prevenir. Dicen, no, especialmente en nuestra comunidad latina, dicen, no, estoy bien, no necesito ir, no necesito ayuda de nadie, no necesito ayuda médica. ¿Qué consejos, qué palabras les da usted a nuestra comunidad latina, especialmente a nuestros hombres? Porque sabemos que muchas veces son las mujeres que hacen las citas para nuestros esposos, nuestros seres queridos que son hombres. ¿Qué consejos nos da? De las cosas importantísimas que tenemos enfrente de nosotros es recordar que somos humanos. Al final de cuentas, somos de carne y hueso. Y al final de cuentas, si no le estamos dando mantenimiento, y pongo este ejemplo y me gusta mucho.
un carrito, un coche que pues no le cambiamos las llantas, no le hacemos el cambio de aceite y no le estamos poniendo gasolina buena, no va a ir ni rápido ni lejos. Por otro lado, si tenemos un carrito que le estamos haciendo su rotación de llantas, le estamos cambiando su aceite y aparte le ponemos buena gasolina, pues va a ir más rápido y más lejos. Por eso, la clave aquí de las cosas que estamos haciendo es asegurarnos que le estamos dando mantenimiento a nuestro cuerpo. Al momento que hacemos eso, puede ser una gran diferencia para todo. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros hacemos eso, pues necesitamos ir con un doctor, necesitamos hacer nuestros chequeos. Porque, pues, queramos o no, como hombres, de todos modos el tiempo pasa. Y si estamos con un poquito más de sobrepeso, hay ciertas cosas como la presión arterial alta que no se siente cuando está ahí. Al menos que vayamos al doctor y veamos qué es lo que está pasando. Si no empezamos a ver y a valorar nuestro cuerpo, empezamos ahora sí a tener una llanta ponchada, la gasolina ya no es la misma, vamos más lento. Y esto se aplica a muchas cosas que tenemos miedo. Tanto, por ejemplo, cuando escuchamos cáncer de cualquier cosa, pues nos da miedo. Y ahora cáncer de próstata o cáncer colorectal en hombres es una realidad. Y mucha gente se le olvida, no, es que yo para qué quiero ir porque me van a decir que hay algo malo. Bueno, la idea es agarrarlo lo antes posible, hacer ese chequeo anual para que si hay un problema de colesterol, que pues, no se le tape el corazón. Si hay estos problemas de cáncer de colon, si se encuentra, muchas veces no se necesita hacer muchos procedimientos o complicaciones cuando se agarra a puntos muy, muy, muy tempranos. Por eso la clave aquí está en la prevención. Y si ya estamos teniendo un problema de la diabetes, de la presión arterial alta, del corazón, es sumamente importante por el bien nuestro, número uno. Y si queremos realmente seguir protegiendo y estando con nuestra familia, tenemos que tener ese balance completo de cuidarnos y de ponernos allá afuera para que, ahora sí, nosotros y nuestra familia estemos mejor. Me encanta ese mensaje. El mantenimiento es clave para la prevención y para la salud. Y los hombres son muy importantes en nuestras vidas. Así que, mujeres, hay que cuidar a nuestros hombres, a nuestros seres queridos para que sigan saludables y estemos juntos todos en familia, como usted ha dicho muy bien, doctor Shapiro. Pero Eh, gracias. no, doctora, y déjame decirle un secreto, porque Dígame. no se lo diga a nadie, pero los hombres sí le escuchamos a las mujeres. Nos hacemos locos. Muchas veces decimos que no, pero para todas mis comadres que me están escuchando ahorita, platiquen con su pareja, hagan que vaya a checarse, que ahora sí que lo chequen para arriba y para abajo, porque muchas veces necesitamos esa motivación familiar para sacar hacia adelante todo lo que está pasando. Así es. Y también recordarles a nuestros seres queridos que los necesitamos. Queremos que estén con nosotros. Y muchas veces eso es el ánimo para tratar de ir a esos exámenes de mantenimiento y de prevención. Gracias por ese mensaje muy importante. Ahora, quiero hacerle dos preguntas que les hago a todas las personas que vienen a hablar conmigo por un ratito. Y la primera es, ¿qué significa la salud y el bienestar para usted personalmente? La salud y el bienestar es la base realmente de la vida. Es la energía que realmente nos hace poder movernos, poder estar viendo, poder oler, poder vivir, poder sentir. Y muy importante, el hecho de poder compartir un espacio con nuestra familia. Porque al momento que no tenemos salud y bienestar, perdemos realmente la habilidad de poder aprovechar este cuerpito, las cosas que estamos haciendo. Y sí, muchas veces es mucho más fácil tener problemas y acceder a comida menos saludable, movernos menos, el estrés. Y muchas veces nos olvida la importancia y la base de tener una vida completa, una vida llena de carisma, de vida, de felicidad y sobre todo de salud. Muy bien. Y la última pregunta, si usted tiene una varita mágica, ¿cuál es una idea innovadora para mejorar la salud en California?
La primera y muy importante es que si nuestros niños están sanos, vamos a tener comunidades y adultos que van a proteger a nuestra comunidad, van a crecer, van a ser felices, van a crear la nueva generación de medicamentos, de tecnología, de computadoras, de edificios, que van a cambiar la manera que hay en el mundo. Entonces, el hecho de invertir en ese futuro de nuestros niños, en darles lo mejor, en darles ese potencial que se merecen por medio de la salud, para que se tengan que preocupar solamente por su examen de matemáticas, por ese partido de fútbol que tienen enfrente de ellos y no se tengan que preocupar por si tienen polio, por si tienen sarampión o si tienen algún tipo de enfermedad prevenible que no tuvieron acceso para hacer y quitársela de encima. Entonces, ese sería mi sueño, doctora, que tengamos un lugar donde los niños realmente sean el futuro completo de nuestra familia y que le demos esas herramientas que necesitan para cumplir sus sueños. Me encanta esa idea, doctor Shapiro. Pues verdaderamente le agradezco de todo corazón su tiempo, sus palabras, de que nos ha dado, nos ha brindado aquí en California. Muchas gracias por todo lo que hace y sigamos juntos. Cuente usted en mí para tratar de elevar sus esfuerzos, su voz para mejorar el estado de California. Le agradezco muchísimo. Gracias. Un fuertísimo abrazo, doctora, y le agradezco mucho este espacio.